Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio Devarim capítulo 26. Esta porción de la escritura que se llama Kitabó es una porción que va desde Deuteronomio 26:1 hasta el capítulo 29:8. Ese es el nombre de esta porción, Kitabó, que significa cuando entres. Cuando entres. Voy a leer aquí, dice, sucederá, verso 1, que cuando entres en la tierra que Achén tu Dios te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella. Recordemos que Israel está frente al monte Nebo, prácticamente mirando desde el río Jordán al este, la tierra de la promesa. Recordemos que estas son las últimas palabras y asuntos de Moisés. Y el Señor está hablando en futuro, lo cual es inminente y está a las puertas cuando entres en la tierra. Y contiene una serie de enseñanzas muy particulares que quisiera que compartiéramos juntos esta tarde. Me parece una oportunidad maravillosa para que los hermanos nuevos que van llegando a la congregación puedan tener una panorámica, una visión de cuál es el propósito del Señor, qué es lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros al tomarnos como el pueblo de su exclusiva propiedad. Está diciendo cuando entres a la tierra, y está dando aquí unos criterios muy particulares que nos sirven de medida, de evaluación, de cómo ese proceso de santificación se está llevando a cabo en nuestras vidas. Él nos salvó por la gracia, nos calculó su fidelidad porque de otra manera sería imposible que pudiéramos encontrar acceso al árbol de la vida. Nos sacó de la esclavitud de Egipto y tiene en su mente y en su corazón un proceso que está llevando a cabo de manera maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Y ese proceso se va dando conforme su voluntad buena, agradable y perfecta para con nosotros, como en unas etapas, en unas fases. Y es bueno mirarnos a la luz de estas fases y preguntarnos, ¿dónde estoy? La Torá es, por el poder del Espíritu de Dios, su herramienta de santificación. Santificación implica distinción. Él toma personas caídas, presas del pecado, como tú y como yo, y se propone irnos llevando de gloria en gloria como Él lo ha afirmado. En esta primera porción que voy a leer en el verso 2, hay una serie de instrucciones, como todos los 613 mandamientos, que cumplen un propósito de irnos haciendo
competentes para ir formando en nosotros, según su propósito, la imagen del varón perfecto. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, pero la santificación es una obra del Ruach HaKodesh con el instrumento maravilloso de transformación que es la Torá, y de alguna manera con el entendimiento, disposición y cooperación nuestra. En la medida que nosotros abrazamos lo que es el plan que Él tiene, nosotros nos disponemos. Y en la medida que nos disponemos, llenos de entusiasmo, nosotros en el poder del Ruach HaKodesh determinamos ir materializando sus mandamientos en nuestra vida. Imagínense, mis amados hermanos, que todos sabemos que hay un paquete muy grande de mandamientos, de mitzvot, que son competencias espirituales que Él quiere ir formando en nosotros. En esa medida en que Él nos va revelando estas competencias, entonces nos va dando mishpatim, que son procedimientos que vamos llevando a cabo. Toda la escritura en la Torá está llena de procedimientos. Aquí hay un procedimiento muy especial. Me pregunto por qué tomó el Señor este procedimiento tan particular como un elemento de evaluación de gestión espiritual del Ruach HaKodesh en nuestra vida y de la disposición nuestra para que Él obre. Vamos a ver este procedimiento en el verso 2. Dice: tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que Hachén tu Dios te da, las pondrás en una cesta e irás al lugar. Si quieres, ahí en tu escritura de papel, subraya la palabra primicias, subraya la palabra lugar. Si tienes tu escritura de papel, un lápiz, irás al lugar que Hachén tu Dios haya escogido para que habite allí su nombre, y subraya: te presentarás al sacerdote que haya en ellos días. Y le dirás: hoy declaro ante Hachén tu Dios que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá delante del altar de Hachén tu Dios. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí porque quisiera que los hermanos nuevos que se están acercando a la congregación sean envisionados y empoderados para que tengamos claro cuál es el plan y el propósito del Señor para con nosotros, cómo nos toma y cómo empieza una obra maravillosa de consolación, de restauración, para que nosotros seamos como Él tuvo en mente al principio, antes de la caída del hombre. Dice aquí: tomarás las primicias. Si algunos recuerdan la palabra primicias, es una palabra hebrea que significa reshit. Y reshit se refiere a lo primero, se refiere a lo óptimo. Si lo pudiéramos decir en términos bien especiales, lo primero de lo primero. Y está hablando a una cultura agrícola en el Israel bíblico. Está diciendo: tomarás el reshit, lo primero, lo óptimo, lo primero de lo primero. Quiere decir, antes
de que ese fruto llegue a serlo. El rechit es un sinónimo de Mashiach. Cuando aprendimos en Génesis 1:1 que en Rechit Elohim creó los cielos y la tierra, sabemos que se está refiriendo a Mashiach, que es el mismo Rechit. Eso primero de lo primero, eso óptimo entre lo óptimo. Y es un término agrícola que indica que todavía la cosecha no ha llegado porque apenas los árboles están floreciendo. Ese rechit todavía no está listo para ser cosechado aún. Esto comienza a la altura de abril, mayo, marzo, depende del calendario, cómo ande cada año en la tierra bíblica. Y anticipa algo que va aproximadamente en creciendo desde Abib, que es marzo, abril, y que hace su plenitud en Bikurim, que corresponde a la fiesta de Shavuot, o fiesta de la cosecha, o fiesta de las semanas, y que se extiende hasta el final de Sukkot en la tierra de Israel. Quiere decir que terminada el otoño y el invierno, empieza la primavera y aparece el rechit. Y ese rechit, esas flores, Israel sabe que las debe mirar, observar y preparar para el día en que Israel haga esto que está diciendo aquí la escritura. Este rechit todavía no es la cosecha, como ya les digo, es lo que está apenas floreciendo, que se anticipa a Bikurim, que es al final de Sukkot. Miren la relación para los nuevos y repasando para los antiguos entre las convocatorias del Señor y la agricultura en Israel. Entonces, Bikurim se refiere al tiempo cuando la mies está madura, cuando ya se está cosechando. Por ejemplo, cuando la uva está lista para ser vendimiada. La pregunta es, ¿por qué el Señor toma esto para ponerlo como un parámetro de varias cosas que el Señor quiere enfatizar a nuestro corazón esta tarde? Dice que tomarás ese rechit, por supuesto tú no vas a llevar flores, sino que las señalarás, las marcarás, porque son las más hermosas y como que presagian un fruto hermoso y grande. Esto está enmarcado en el contexto de la cultura de Israel. Y la escritura nos está diciendo que en todo el año, desde que comienza este rechit, esta floración hasta Bikurim, hay básicamente 7 productos de la tierra de Israel que están muy específicamente señalados en Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Vamos a pensar porque es que nosotros, ciudadanos del siglo XXI, pedimos la comida, los alimentos, tenemos la oportunidad, el privilegio, la tecnología de que nos lleguen a veces a la casa dependiendo de nuestro tiempo. Y entonces no nos conectamos con la realidad de la labor del campo. O vamos a los supermercados y encontramos los frutos allí empacados con celofán, pero nosotros como que creemos que la comida se consigue de ese refrigerador, pero no es así. Y estos 8 productos de la tierra de Israel están mencionados claramente en Deuteronomio 8:8. Esta es la riqueza agrícola de Israel. En Deuteronomio 8:8, el Señor le está diciendo a Israel que la tierra, ¿sí?, a la que el Señor lo está conduciendo es una tierra excelente.
Es una tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, de manantiales, dice que brotan en la planicie y en la montaña. Y él mismo define los 8 frutos característicos o 7 frutos característicos de la tierra de Israel. Dice, tierra de trigo y de cebada. Bueno, el trigo y la cebada son del comienzo de Abib. Precisamente la madurez de la cebada se denomina Abib, porque significa primavera. Y el trigo, estos son los primeros que empiezan a la altura de Abib. Y luego dice tierra de trigo, de cebada, perdón, de vides, de higueras, de granados, de aceite, de olivas y de miel. Así que durante todo el año, a partir de la primavera, desde la Abib, cuando ocurre la fiesta de Pesach, Israel está disfrutando de la labor de la siembra, el cultivo y la cosecha. Y esto presupone en todos los tiempos un tremendo esfuerzo, una labor personal, de la cual se deriva, por supuesto, el fruto y el sustento de las vidas. Y entonces el Señor les está diciendo aquí que tomarán esa floración, que le pondrán atención a lo primero que se está floreciendo. Todavía no hay frutos, pero ellos ya están atentos a ver cuál es el óptimo, el mejor. Entonces, cuando este rechit comienza a brotar, ellos, según la tradición que podemos conocer de las fuentes extrabíblicas, como el Talmud y otros, ellos marcaban lo que ellos pensaban que iba a ser el mejor fruto, le ponían un hilito, lo señalaban pensando en Hachén, pensando en el momento en que eso ya era un fruto maduro, y luego iban desde los lugares donde estuvieran al norte, bien al norte, y descendían en una caravana hacia Jerusalén. Cuando estos frutos entonces habían madurado, eran llevados al santuario, básicamente en Shavuot y en Sucot. Shavuot, a la altura de mayo, junio, llevaban todo lo que se había comenzado a cosechar desde que era un rechit y se había convertido en un bicurín. En el tiempo bíblico, las familias enteras solían ir desde los lugares de su origen, ¿sí? Con muchas personas de la misma ciudad, e imagínense ese tránsito a pie. Los medios más modernos de locomoción en esa época eran los bueyes, los burros, los camellos. Y algunos venían a pie y venían con esas canastas cargadas de esas 7 especies de la tierra de Israel. Las cargaban en un toro y los cuernos de ese toro, dice la tradición, estaban cubiertos de oro y con guirnaldas de ramas de olivo alrededor de los cuellos de los animales. Y el toro, al llegar a Jerusalén, era sacrificado como una ofrenda de paz. Y cuando ellos estaban acercando a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos de júbilo, con gritos de alegría y con sonidos de flautas. Y los levitas cantaban y entonaban salmos. De esta manera, al llegar al templo, colocaban las canastas de lo que en un momento fue ese rechit, que lo señalaron con ese hilito porque les pareció que con ojo de buen agricultor ese iba a ser un fruto excelente, merecedor de una ofrenda de gratitud, de reconocimiento y de alegría al Señor por haberlos bendecido. Qué precioso, qué precioso. Y entonces, primero dice aquí el texto que acabamos de leer, hay una palabra muy especial en el verso 2, que eran llevados al lugar que Hachén
había escogido para que allí habitase su nombre. Y ese lugar, por eso les pedí que lo señalaran. En hebreo hemos entendido que la palabra Ha-Makom, el lugar, es una figura de Mashiach, porque fuera de Mashiach no hay Dios, porque fuera de Mashiach no hay lugar a nada. Y ese lugar, que es el mismo, para ese momento histórico estaba allí en el templo en Jerusalén, que era el lugar que históricamente él había escogido para que allí habitara su nombre. Sé que muchos de nosotros, vuelvo y lo repito, por ser de una cultura tecnológica, hasta de inteligencia artificial, no nos imaginamos estos procesos. La mayoría de nosotros vivimos en urbanizaciones de concreto y no tenemos la imagen de lo que es el extenuante trabajo al sol, a la lluvia, de cuidar una planta, de protegerla de las plagas y de esperar el momento del fruto anhelado. Era toda una faena que dura meses, desde que se siembra la semilla y antes de sembrarla, desde que se hacen surcos en la tierra con los bueyes o a mano y se hacen las eras y se prepara la tierra y se pone la semilla y luego comienzan a aparecer los primeros brotes de la tierra y luego comienzan a crecer estas plantitas y entonces las plagas comienzan a venir y si hay exceso de lluvia o de calor. Eso es un trabajo extenuante, pero al final había un fruto que en 2 temporadas básicas fuera Shavuot, la fiesta de las semanas, o fuera Bikurín al final de Sukkot, que ya vamos a entrar allí. Entonces ellos con ese esfuerzo, con ese trabajo y reconociendo que la fuente de ellos y de nosotros es Hachén y que es como la raíz de donde brota toda la alegría y la vitalidad que nos mantiene vivos y de lo cual participamos por nuestro trabajo. Ellos venían llenos de alegría, de gratitud y de reconocimiento a Hachén. Y entonces dice aquí el versículo 3, te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días. El sumo sacerdote de turno. Hoy no hay un sacerdocio levítico, pero tenemos un sumo sacerdote. Por lo tanto, esto no ha perdido su vigencia. Hoy no cosechamos de la tierra, no cosechamos olivos, ni vides, ni granados, ni cebada, ni trigo, pero cosechamos. Y entonces te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás. Mira lo que implica esta obra tan especial, llena de gratitud, de confianza, de reconocimiento y aún de esfuerzo para venir desde el norte de Israel, desde Galilea, desde donde fuera, desde Bania, donde fuera, hasta Jerusalén, con la alegría del que traía algo que la tierra le había dado. Y entonces no era que se entregaba de cualquier manera, sino dice, te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás. Mira esta significación tan poderosa cuando nosotros honramos al Señor con el fruto de nuestro trabajo. Y entonces le dirás al sacerdote, o sea, había que decirle esto al sacerdote con todas estas primicias, este rechit, este bicurín que traíamos, y mirándolo al sacerdote, en este caso mirando a nuestro sumo sacerdote, declarábamos, hoy declaro ante Hachén tu Dios, le digo al sacerdote, pero hoy es mi sacerdote, le declaro que he entrado en la tierra que Hachén juró a mis padres que nos daría. Está pensando en Abraham, Isaac y Jacob. Vienes lleno de gratitud y reconocimiento con el fruto de tu labor, miras a tu sacerdote y con alegría reconoces con esa acción de obediencia
de entrega, hoy declara que he entrado en la tierra que Hachén juró a Abraham, Isaac y Jacob que nos daría. Y luego dice, el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá, lo orientaba hacia todos los lugares del santuario delante del altar de Hachén, tu Dios. Y entonces esta persona, mientras entregaba esto al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo tomaba. Imagínense cuántos sacerdotes habían allí, porque todo Israel venía en romería, porque la cosecha es al mismo tiempo. Y entonces, cada persona que está haciendo esto, dice el verso 4, el 5 dice, entonces hablarás y dirás en presencia de Hachén tu Dios. Este verso es muy interesante. Aquí dice el verso 5, un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Si tú tienes tu Biblia de papel y eres nuevo en la congregación, yo te animo a que revises aquí algunos detalles, porque va el Señor a comenzar a darnos una visión panorámica de dónde nos toma y a dónde nos quiere llevar. Entonces, Él, como casa de Israel, como pueblo de Israel, como representante de una de las 12 tribus de Israel, está haciendo esta declaración y está partiendo de la historia de su propio pueblo. Por eso dice, hablarás en presencia de Hachén tu Dios con todas tus ofrendas que has traído y expresarás. Aquí dice la traducción, un arameo errante fue mi padre. La traducción lo que dice que un arameo errante realmente no es muy exacta, porque lo que está diciendo es un arameo enemigo de mi padre. ¿Cuál fue un arameo enemigo de Jacob? De alguna manera Labán, el suegro, porque lo abusó, y cuando Jacob se quiso liberar de él, Aram lo persiguió, y de no haber interpuesto Hachén su presencia, posiblemente este hombre hubiera causado la muerte de Jacob. Entonces lo que el texto está diciendo es, un arameo trató de matar a mi padre. Está hablando de Israel de manera simbólica, de manera figurativa, y se está refiriendo toda la nación a su padre Jacob. Y está diciendo que él con muy pocos hombres, casi moribundos, bajó a Egipto para habitar allí. Él trae toda esta ofrenda y dice, si no hubiera sido por tu intervención, si tú no hubieras salvado la vida de Jacob y si aún no hubieras preservado la vida de todo Israel y lo hubieras liberado de Egipto, no tendríamos ni esta tierra ni mucho menos esta abundancia. Es un reconocimiento de que a pesar de que podemos usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra educación para trabajar y producir un fruto, si no fuera por la intervención del Señor, no lo tendríamos. Y eso es muy importante. Por eso me pregunto por qué esta declaración, que parece una declaración de fe, tiene que ver con la capacidad de nosotros de dar al Señor. Y entonces dice aquí, en el mismo verso 5, allí llegó a ser un pueblo grande. Si tiene su Biblia de papel, los nuevecitos, coloquen un Gadol. Gadol es grande, un gentil grande, un Goy Gadol.
un goy gadol, un gentil. Todos los que estamos aquí en referencia o relación a Israel somos gentiles en nuestra composición ancestral. Teniendo como referente a Israel, sobre todo al Israel de la época de Mashiach, ellos se creían el Am Israel, el pueblo de Israel. Y a la época de Mashiach, ellos tenían un orgullo ancestral y habían perdido de vista todo lo que había sido su historia. Y por eso Mashiach les dice que no pensaran que tenían a Abraham por padre, y Juan el Bautista les dice que Dios podía levantar hijos aún de las mismas piedras. Pero en la realidad histórica de nosotros, de los que estamos aquí, nosotros no tenemos ninguna herencia ancestral de Israel. No la tenemos. Cada día por ahí hay más creyentes que quieren hasta pagar dinero por intentar demostrar genealogía en Israel, como si de eso se tratara el asunto. Algunos buscan a través de herramientas de calificación de ancestro para ver si su apellido es un apellido hebreo que vino de España o de Portugal, pero nosotros somos mestizos en nuestra configuración. E Israel, el Señor, cada que tiene que recordarles de dónde los tomó, les recuerda que Él le prometió a Abraham que Él iba a ser de Abraham un gentil grande. ¿Qué es lo que dice allí la traducción? Un pueblo grande. La palabra es una nación, un goy, un gentil grande. Cuando él llamó a Abraham en Génesis 12:12, la escritura dice, haré de ti un gentil grande. Porque en primer lugar, cuando el Señor llamó a Abraham, el pueblo de Israel no existía. Y Abraham, el padre de Abraham estaba en Aram, en Ur. Y el padre de Abraham era un hombre idólatra. Y Abraham fue tomado en medio de los gentiles, pero Dios le dijo, haré de ti un gentil grande. Años más tarde, él le dijo a Jacob, le dijo, yo soy el Shaddai, fructificad, multiplicad una nación grande, una nación, una congregación de gentiles procederán de ti. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos entender que respecto a ancestro, a los patriarcas, a los profetas, a las 12 tribus de Israel, nosotros no tenemos ningún parentesco. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham fue la de hacerlo un gentil grande. En la época del apóstol Pablo, ser gentil en relación a los romanos era equivalente a ser un perro. Más o menos es la idea. Así que espiritualmente nosotros no tenemos un linaje que pueda demostrar ninguna conexión genealógica con ninguna de las 12 tribus de Israel. Y no nos preocupemos por eso, pero sí partamos de un hecho. Partamos de un hecho todos los que estamos aquí. Todos nosotros venimos de las naciones. Somos gentiles. Y así el Señor nos encontró sin Torá, sin mandamientos, sin convocatorias, sin alimentos compatibles, sin circuncisión, sin señales del pacto. Y lo primero que este hombre está recordando cuando trae su ofrenda, símbolo de su obediencia, es que
En primer lugar, aquí en el verso que estoy leyendo, en el verso 5, llegó a ser un gentil grande. Dios tomó un pueblo gentil, sin padres, sin madres y genealogía. Y así nos tomó a nosotros. Y lo que quiero esta tarde enfatizar para que los nuevos tomen visión y los antiguos nos evaluemos, es que miremos este panorama. Y si quieres, ahí en el margen de tu Biblia, comienza escribiendo mis orígenes espirituales. Si puedes escribir en tu escritura, en tu Biblia o en tu libro de notas, escribe tu nombre y enfrente coloca mi origen espiritual, un gentil, sin padre ni madre que me represente espiritualmente ante el abolengo de Israel. Allí empieza nuestro camino, sin Torá, sin mandamientos, pero todo va a tener un desarrollo maravilloso en el plan de Dios. Y entonces él, trayendo sus ofrendas, está recordando su origen. Y dice que si no hubiera sido por la intervención de Dios, Israel no existiría. Y por eso, porque él sabe que es producto de la intervención de Dios, que hasta cosecha la tierra, él en reconocimiento trae su bicurín y su rechid. Y entonces él sigue diciendo aquí su historia. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Recordemos que venimos de la esclavitud del pecado. Entonces clamamos a Chen, Dios de nuestros padres, y a Chen oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo, vio nuestra opresión y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y sigue contando su propia historia, la cual justifica que él tenga un corazón generoso para con el Señor. Y luego está diciendo, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. No fue que nosotros la conquistamos por nosotros ni por nuestros propios medios, sino que Achén nos las dio. Porque si no hubiera involucrado a Achén, su fuerza y su poder, no habrían destruido a naciones más grandes y más poderosas que Israel. A veces nosotros creemos que es por nuestra gran fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra estrategia, que tenemos recursos materiales, pero no es así. Y entonces, él está diciendo al traer su ofrenda, fue él el que nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra que fluye leche y miel. Él está reconociendo, como dice el Salmo, de no haber estado Elohim por nosotros, diga ahora Israel, el enemigo nos hubiera devorado y nos hubiera tragado vivos. Cada que tengas recurso de Dios en tus manos, repite, de no haber estado Elohim conmigo. El enemigo me hubiera devorado y hasta me hubiera tragado vivo. Y entonces, por eso él dice, he aquí, traigo el rechid, las primicias, ya no son flores, ahora son frutos, traigo el bicurín del suelo que me diste. Esa es una actitud de gratitud por el suelo que el Señor nos dio. Yo no sé quién de nosotros trabaja en el campo, ya no, pero tal vez el campo nuestro se llama esa compañía que nos da trabajo, esa persona que nos da un contrato, si somos empleados por nuestro propio medio, esa persona que cree en mi compañía y me da un contrato grande o pequeño. Y entonces él está diciendo, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste. Le animo a cada uno de ustedes, hermanos, a que piense y escriba en su cuaderno de tiempo a solas cuál es el suelo que me diste, del cual yo produzco
fruto. Y él está diciendo, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Achén, porque reconozco que si no hubiera sido por su intervención, yo no existiera. Y dice, y las coloco delante de Achén y me postro delante de Achén, mi Dios. Qué precioso acto de adoración, producto del fruto de nuestro trabajo. Me postro. Qué momento tan hermoso es cuando cada uno de nosotros que sabe que no tiene una genealogía espiritual que demostrar, que no somos herederos de las promesas, ni de los patriarcas, ni de los profetas. Aún así el Señor nos llamó como gentiles en nuestra más mínima expresión espiritual, pero Él nos amó. Y como le dice a Israel en un momento, no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra, sino por cuanto Achén nos amó, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y entonces dice la escritura, he entrado en la tierra que Achén juró a mis padres. Y continúa este hombre diciendo, de no haber estado Achén por nosotros, diga ahora Israel, el enemigo nos había tragado. Parte y tú y parto yo de decir, en mi genealogía no tengo nada que demostrar espiritualmente. Separado de Dios, de Mashiach, yo no soy nada. Y todo lo que tengo es porque a Él le ha placido, y las oportunidades que tengo y los dones que tengo es por lo que a Él le ha placido. Por eso traigo las primicias del fruto del suelo que me diste y las coloco delante de Achén y me postro delante de Achén, tu Dios, en adoración. Hermanos, este es uno de los 613 mandamientos. No ha sido derogado y es una expresión de gratitud, de alegría, de reconocimiento de mi origen, de obediencia y sobre todo de alegría, mirando a Dios y diciendo qué bueno eres. Tal como nos miramos en el lavacro, que nos vemos el rostro, ¿cómo vemos a Dios? Cuando nos miramos en el rostro, ¿qué refleja mi rostro de la idea que tengo de Dios? Que es proveedor, que es bueno, que abre caminos, que abre camino en el mar, que saca agua de la peña, o que es un duro, insensible, que no me ama. ¿Qué imagen tengo de Dios? En este desprendimiento, este pueblo estaba diciendo que al mirar cara a cara a Dios creían que Él era bueno, que Él es bueno, que los había sacado, que los había bendecido, que los había prosperado, a pesar de ellos también tener un origen como el de cualquier gentil. Ese es el acto de reconocimiento de la Escritura. Y él comienza a hacer una serie de declaraciones de su obediencia y continúa aquí, te regocijarás. El entregar al Señor lo que le corresponde y pertenece, según este texto y muchos otros más, es un acto de alegría. Te regocijarás en todo el bien que Achén tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, tú, el levita, el extranjero que está en medio de ti. Luego sigue hablando de otras épocas y otros momentos en el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha. Habría que sacar tiempo para entender de qué trata esto. Lo darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que coman dentro de tus puertas. Les pido que tomen sus cuadernos y sus Biblias y con un marcador o bolígrafo
se sitúen en el verso 13. Y antes de cualquier señal o marca, pregúntense si ustedes y yo podemos realmente marcar eso que está allí en primera persona, porque lo hacemos. Si te sientes en libertad delante del Creador de hacerlo, márcalo. Y si Él te dice que no lo puedes hacer, no lo hagas. Lo primero que esto significa es, dice aquí en el verso 13, dice, he apartado de mi casa lo consagrado. ¿Realmente lo hacemos? ¿Lo apartamos? Y es muy importante, he apartado por una razón. Es que lo primero, el Rechit y el Bikurín son consagrados a Hashem, no me pertenecen como el Shabbat. Por eso lo aparto, porque yo no puedo tomar lo que no me pertenece. El mundo contemporáneo cree que porque trabaja y recoge, todo eso es de él. Pero cuando nosotros sabemos que nos debemos a Hashem, la verdad, Él nos dice, honra al Señor con lo primero de tus frutos, con el rechit de tus frutos. La pregunta es si nosotros realmente apartamos lo que es consagrado al Señor. Y luego dice, si puedes subrayar he apartado, porque lo haces, subráyalo, si no, ora al Señor, porque es consagrado. Luego dice, lo he dado. Si lo puedes subrayar, subráyalo. Hoy no hay levitas, pero hay personas que sirven al altar. Luego dice, lo he dado, porque es un mover del Ruach. Luego dice, lo he entregado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. Luego, si lo puedes señalar, señálalo. No he transgredido tus mandamientos. Este es un examen espiritual de en qué nivel vamos nosotros avanzando. No me he olvidado de tus mandamientos. Qué interesante declaración. Luego dice, no he comido de esto porque es consagrado a ti, yo no lo puedo tocar en mi luto. Luego dice, no lo he tomado, ni de ello he ofrecido a los muertos. Bueno, cultura cananita. Luego dice, he obedecido la voz de Hashem mi Dios. Y luego termina diciendo, si lo puedes subrayar, subráyalo. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Yo estoy diciendo, Señor, yo sé que yo en mi origen, como le dice a Jerusalén, soy un hitita, hijo de extranjero, pero yo sé que tú me tomaste primero para llegar a ser un gentil grande. Y luego sigue diciendo, por eso, porque yo tengo un origen gentil, pero tú me pusiste el sello de tu espíritu y me estás dando tus mandamientos con mi obediencia, lo que yo evidencio es una declaración de fe que se llama obediencia. Y sigue la escritura aquí, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Luego le tengo que decir, contempla desde tu santa morada, contémplame a mí, contémplame desde los cielos y bendíceme a mí, bendice la tierra que me has dado. ¿Será que podemos decirle al Señor que bendiga, como decía aquí en el texto arriba, el suelo que me diste? ¿Será que el suelo que me diste, que tiene un nombre corporativo donde trabajo, esa parcela, ese contrato, yo le puedo decir, he hecho conforme lo que me has mandado y ahora te pido que desde el cielo contemples, bendigas y bendigas la tierra que me has dado? Y entonces pasamos a otro espacio ahora. ¿Por qué el Señor usa
expresión tan gráfica del esfuerzo de un hombre cultivando el campo para que se exprese tanto reconocimiento de dónde venimos y qué somos. Y aquí en el verso 16 dice, voy a leer el 16, Hachén tu Dios pues te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuidarás de ponerlos por obra con todo tu corazón y con todo tu ser, allí donde dice alma y todo tu ser. Subraya la escritura, cumplas estatutos y decretos. A los nuevos y a los antiguos, el texto realmente no dice que cumplas. En castellano, cuando decimos cumplir, es como cuando hacemos una lista de verificación, de chequeo. Ponemos un checkmark y ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Ah, entonces ya no lo tengo que hacer, ya lo hice. Pero aquí la escritura no está diciendo que cumplas en el hebreo. Lo que la escritura está diciendo es que lo hagamos materializar. Cada uno de los estatutos que son jukot, que son mandamientos, que incluyen promesas, nosotros debemos hacer el esfuerzo por hacerlos materializar. Imaginémonos esto, hermano, la escritura tiene 613 mandamientos que en la medida en que vamos conociendo nosotros, haremos el esfuerzo por hacerlos materializar. Y en la medida en que nosotros los hacemos materializar, el Señor nos va dando competencias espirituales, no humanas ni intelectuales, sino espirituales. Nos va haciendo competentes para toda buena obra espiritual. Y por eso Él nos dice que procuremos materializar sus estatutos y sus competencias. Dice que vigilemos de ponerlos por obra con nuestro corazón y con nuestra alma. Cuando nosotros vamos haciendo esto, dice el verso, hoy has declarado con este acto que este hombre hizo de venir desde el norte a Jerusalén, hoy has declarado solemnemente con este acto que Hachén es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, que guardarás sus mandamientos, que guardarás sus decretos. Son palabras que no son sinónimas, ya hemos aprendido que son competencias, procedimientos y promesas de Dios. Promesas que son los estatutos, mandamientos que son los misbats, las competencias, y decretos que son mishpatim, que son procedimientos espirituales como este que estamos enseñando aquí esta noche. Y miren lo que sigue aquí. Partimos de que somos goy, gentiles, pero cuando nosotros comenzamos a dejar que la escritura permee nuestro corazón, circuncide nuestro corazón, y por el poder del Rúa nosotros procuramos materializar mandamientos, competencias, estatutos, promesas, decretos, o sea, habilidades espirituales. Miren lo que sigue aquí. Hoy, Hachén te ha hecho, verso 18, aseverar que has de serle un pueblo especial, como te había prometido Hachén. Escribe en tu cuadernito a un lado. Empecé como un gentil, vine como un gentil, primera estación. En la medida en que yo comienzo a materializar esto, él me hace aseverar que yo he de serle, o sea, he de convertirme en un proceso. Estoy en el verso 18
Hoy Achén te ha hecho aseverar que has de serle, subraya, su pueblo especial. Subraya en tu escritura tu pueblo especial, ya no un gentil, como te había prometido. Comienzo en un sencillo comienzo, valga la redundancia. Soy un goy, soy un gentil. Espiritualmente no tengo ningún abolengo. Soy una raza caída. Pero en la medida en que Él trae salvación a mi corazón, toma ese gentil, ese goy, y tiene en mente un producto terminado, que eres tú y que soy yo, que se llama un pueblo especial. Subraya pueblo especial. Él quiere que tú y yo le seamos un pueblo especial, que en la mentalidad hebrea, para no entrar en tecnicismos, significa un pueblo prototipo. Escribe, yo parto de ser un goy, un gentil, sin abolengo, sin escritura, sin mandamientos, incompatible, pero el Padre tiene el convertirme a mí a través del Espíritu de Dios y por mi materialización de todo lo que Él me va enseñando en un pueblo prototipo. En hebreo esa palabra es am segulá. Am, pueblo, y segulá, como lo han traducido, especial. Pero el término más estricto es que el Señor comienza a trabajar con estos gentiles que somos tú y yo para volverlos un pueblo prototipo. Y algo que es un prototipo es una palabra muy especial en la técnica de producción de cualquier orden. Por ejemplo, una gran aerolínea, no una gran aerolínea, una gran compañía fabricante de aviones invierte billones de dólares, alta ingeniería, diseño, cálculo para producir el avión más veloz y más grande del mundo a nivel comercial. Reúne los ingenieros, los equipos interactúan y trabajan, hacen pruebas, las pruebas se pasan, no se pasan, se echan a perder hasta que al fin tienen lo que se llama un prototipo. Y cuando ese prototipo está definido, forma, tamaño, toda su ingeniería, entonces dicen, este prototipo de avión se va a convertir en el avión más veloz del mundo, en el más económico, en el más grande. Ahora sí, con este prototipo vamos a montar todo en las líneas de producción en la factoría para que se comiencen a sacar cientos de miles de aviones idénticos a este prototipo. Hermanos, qué precioso. El Señor está haciendo prueba con nosotros y nosotros nos disponemos para materializar lo que Él quiere hacer para hacernos hombres y mujeres prototipo del pueblo de Dios. Para eso tiene la Torá. Cada que tú dejas que el Espíritu de Dios, cada que yo permito que el Espíritu de Dios me apoye, me guíe a materializar todos sus mandamientos, sus competencias, todas sus promesas como esposo, Dios quiere hacer de cada esposo obediente a la Escritura un prototipo de esposo. La Escritura llama a ese prototipo el varón perfecto y se llama Jesús, Mashiach. El prototipo ideal para cada esposo que está aquí se llama Mashiach y nos entrega
competencias llamadas mandamientos, nos entrega procedimientos para que nosotros sigamos, para que lo que Él forma en nosotros, Él lo pueda duplicar en otros en los que nosotros nos reproducimos, que son nuestros discípulos. Qué precioso. Diga, comienzo de ser un gentil sin padre ni madre para llegar a ser un prototipo del varón perfecto. ¿Qué le parece, mi amado hermano? Dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, tú eres pueblo, allí dice consagrado, la traducción, pero si quieres, entiéndelo, tú eres pueblo prototipo a Hachén tu Dios. Diga conmigo, mi amado, cada que Él me entrega procedimientos y mandamientos, Él está generando competencias espirituales para formar en mí un varón prototipo, una varona prototipo, una esposa prototipo, un hijo prototipo, un creyente prototipo que Él quiere multiplicar. Qué proceso maravilloso el del discipulado de los creyentes. Dice, tú eres pueblo prototipo, Deuteronomio 7:6, a Hachén tu Dios. Subraya esto, a ti te escogió Hachén tu Dios para que seas su pueblo de su propiedad. Y por eso, porque somos de su propiedad, Él nos quiere conformar a través de los mandamientos como el pueblo prototipo entre todos los pueblos de la tierra. ¡Qué honor! ¡Qué orgullo! Aun cuando no podemos jactarnos de esto, pero debemos valorar cómo Él nos ve y lo que quiere hacer. Te ha escogido para que seas el pueblo prototipo, propiedad de Él. Hachén puso su amor en vosotros y os escogió. Leamos aquí despacio. No porque fuerais más que cualquiera de los pueblos. Vosotros sois el pueblo más insignificante, sino, verso 8 de Deuteronomio, por el puro amor de Hachén a vosotros para mantener el juramento que hizo a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, os sacó con mano fuerte, os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Amigo, hermano, discípulo, cada que el enemigo quiera jugar con nuestro carácter, cada que el enemigo quiera jugar con nuestra dignidad y llevarnos a necedades de la carne, escuchemos la voz del Señor. Tú eres pueblo prototipo. Tú eres un pueblo en el que Hachén puso su amor y quiere hacer algo en ti que se pueda duplicar. ¡Qué precioso! Por eso no tenemos nada de qué jactarnos ni de qué gloriarnos. En 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice, ¿quién te distingue, a ti o a mí? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tenemos hoy la Torá, ya no somos simples gentiles y no tenemos que hablar de manera peyorativa, pero es que el Señor le dio valor a nosotros y por eso puso su cuerpo en el madero, porque Él le dio valor a mi vida y debemos darle valor a lo que Él le ha dado valor. Él le dio valor a mi corazón. Él me tomó de mi barrio donde estaba hace 50 años. No entiendo por qué se acercó a encontrarme, pero lo hizo porque tenía en mente un trabajo que todavía no ha terminado
que quiere que seamos un pueblo prototipo. Y donde quiera que estemos, somos embajadores en nombre de Mashiach. Estoy partiendo de lo menor a lo mayor. Me toma como un gentil, pero tiene en mente que yo sea y tú seas un pueblo prototipo. Pero todo lo que vamos logrando y Él nos va obsequiando, no nos distingue nada. No tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, no tenemos de qué jactarnos como si no lo hubiéramos recibido. El apóstol Pablo en Filipenses 3, del 4 al 11, hace una expresión que todos debemos hacer. Filipenses capítulo 3, del verso 4 al 11. En todo momento nosotros debemos tener esta perspectiva. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Estoy partiendo de lo más chiquito, de ser un sencillo gentil, a ser un pueblo prototipo, pero hay unas fases intermedias que están aquí, las vamos a revisar ahora. Pero quedémonos en Filipenses. Ahí está en la pantalla, dice el apóstol Shaul, Pablo, aunque también yo puedo confiar en la carne. Y él está diciendo, porque de verdad que él se exhibió como un miembro de esta raza prototipo. Y él está diciendo, si alguno cree que puede confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y entonces comienza a decir, circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, nada de esto nos toca a nosotros. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, apartado, fariseo, que es lo que significa fariseo, es apartado. En cuanto a celo, perseguidor. En cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. ¿Quién de nosotros podría decir eso? Pero, dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach. Y ciertamente estimo y considero todas las cosas como pérdida por amor de Mashiach. No es correcto decirle a una persona que está a los pies de Mashiach para rendirse a él, ven, ven, Dios te acepta como eres. Sí, te acepta como está. Claro que sí, para morir por ti. Ya lo hizo, pero no te quiere dejar como estás. No te quiere dejar como un gentil más, sin Torá, sin mandamientos, sin santidad, sin pureza, sin procedimientos, sin justicia, sin deber ser. No, Él te quiere y me quiere convertir en un pueblo prototipo. Escribe en tu cuaderno, mi hermano, escribe el panorama de lo que Él tiene para ti. Escribe, Goy, gentil. Mi primera fase, la más elemental, la más sencilla. Así me tomó sin merecerlo. Pero Él quiere que por la obra de su espíritu yo me convierta en un Goy Kadosh, o sea, en un gentil santo. Y necesitamos decir con el Espíritu de Dios, gentil, fase 1, fase intermedia, gentil santo. Fase siguiente, pueblo santo. El apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación, pueblo santo. Y finalmente dice, pueblo prototipo. Número 1, gentil, gentil santo, pueblo prototipo. Todo eso es lo que está aquí diciendo el Señor. Míralo aquí. Me vuelvo al verso de Deuteronomio 26 de la porción de hoy. Aquí él está diciendo, hoy Hashem, con este acto de obediencia de tu generosidad, te ha hecho aseverar que has de serle un pueblo prototipo.
has de serle. Estoy trabajando para que llegues a ser como te había prometido. Luego dice, a fin de que Él te eleve sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y gloria. Y mira aquí, está subrayado con rojo y en un recuadro, seas pueblo santo. Pueblo santo, la congregación es un pueblo santo. Para Hachén tu Dios, según ha prometido. Qué precioso, hermanos. No entiendo por qué el Señor toma este mandamiento particular de la generosidad para ejemplarizar lo que están haciendo en nuestra vida sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios. No entiendo por qué usa esto de los bienes materiales. Tiene que tener un propósito muy particular, ¿sí? Pero lo que quiero esta tarde decirle a Camino a Sion, a la congregación es, ve caminando que yo te voy llevando, te tomo como un goy, te tomo como un gentil. La obra de mi espíritu en ti te va a volver un gentil santo, poco a poco. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay romano, ya no hay escita, no hay siervo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos en él somos pueblo prototipo. Maravilloso. Ya no me muevo por la cultura nacional de mi país. Ya no me mueven la idiosincrasia de mi tierra natal, ni de mi departamento, ni de mi nación. Soy un pueblo santo, sacado de una realidad de gentil en mi nación, para que piense en que él un día quisiera usar tu vida y la mía para duplicarla en otros. Eso se llama discipulado. Ese debe ser nuestro gran anhelo. Y entonces, cierro este primer capítulo de esta porción maravillosa y paso al siguiente, que es el 27. Ahora viene el cómo él lo quiere hacer, para que lo abracemos cada día con más fuerza. Capítulo 27, verso 1, porque el tiempo está avanzando. Y Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Hermano, yo espero que todos nosotros que estamos aquí amemos los mandamientos, anhelemos conocerlos, porque tienen un propósito y son un instrumento para llevarnos en un de triunfo en triunfo y de gloria en gloria con él. Gentil, gentil santo, pueblo prototipo. Mira la universidad a la que el Padre te trajo y di gloria a Dios. Yo quiero más. Fórmame a mí y forma en mí tu carácter. Hazme como tú. El prototipo perfecto eres tú. Tatúate en mí. Hazme un tatuaje, un tatuaje, Señor Jesús. Imprímete en mi corazón. Dile con todo tu ser. Y cada que veas un mandamiento en tu tiempo a solas, dile, yo quiero ir en mi proceso de circuncisión de mi corazón a hacer lo que tú tienes diseñado que yo sea. Vamos al capítulo 26, perdón, 27. Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Les pregunto, hermanos, si después de esta visión maravillosa que el Señor nos da, nos parece que tiene sentido guardar todo el mandamiento que Él hoy nos ordena. Y mire, están frente al río Jordán y ya lo van a pasar. Aquí hay una tarea. ¿Será, oh Israel, que el día que pases el Jordán, verso 2, capítulo 27, que pases el Jordán a la tierra que Hachén tu Dios te da? Aquí hay una tarea. Te erigirás unas piedras y las revocarás con cal. Subraya, por favor, en tu escritura
este mandamiento. Erigirás unas piedras grandes y las revocarás con cal. Y luego dice, y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torá, de esta ley, dice aquí. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, tal como Achén, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán, erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Achén tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Vamos a revisar este texto tan precioso. Recordemos que ellos están a pocas semanas de entrar a tierra prometida y van a entrar por el río Jordán. Van a atravesar el Jordán. Esa parte ya no la va a hacer Moisés, la va a hacer Josué una vez Moisés muere. Y entonces dice que al pasar el río Jordán, ellos tenían que tomar este par de piedras y tendrían que recubrirlas de cal. En primer lugar, la tierra de Israel es un ícono de la Jerusalén celestial. Es un ícono del destino final de estos hombres como tú y como yo que estamos aquí. El que entraba a la tierra de Israel, vamos a decir en sentido figurado, era como si hubiera entrado al mundo venidero. O sea, el que entra a la tierra de Israel es como si está en Shemini Atzeret, en la fiesta después de Sukkot, ya en la eternidad. Jerusalén, la Jerusalén terrenal, es un ícono de lo que va a ser después de que este sistema sea transformado por el Señor en cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces, entrar para ellos a Jerusalén o a Israel era como eso, como entrar en el sentido figurado al mundo venidero. Y esas piedras se iban a erigir al pasar el Jordán en la tierra de Israel. El río Jordán era un límite natural, pero pasando el Jordán, lo primero que cualquier visitante por esa localidad por donde entró Israel iba a ver en ese par de montes era dos piedras gigantescas cubiertas de cal. En otras palabras, estas piedras iban a ser blanqueadas, iban a quedar blancas. En la Torá, el blanco significa ausencia de pecado. Eso significa el blanco en la escritura, ausencia de pecado. O sea que él toma piedras comunes, como tú y como yo, y las va a convertir en seres prototipo sin presencia de pecado. Mira lo que dice Isaías 1:18. Y por eso nos detenemos en el altar del sacrificio cuando tenemos nuestro tiempo a solas con el Señor. Este es un trabajo conjunto entre el Espíritu de Dios, la palabra, el Hijo de Dios que se está dejando transformar por el Señor, allí en el altar del sacrificio, entrando al santuario celestial. Dice Isaías 1:18, venid pues y estemos a cuenta. Dice Achén. Entonces te sitúa a ti y a mí frente al altar del sacrificio, dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, esto es color rojo, o como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmín, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué te estoy diciendo que en la escritura el blanco es símbolo de ausencia de pecado? Con la autoridad de la escritura en Isaías 1:18.
Ahora, estamos encontrando aquí, mis amados hermanos, la importancia de pasar tiempo a solas con Dios, de detenernos el tiempo necesario frente al altar del sacrificio, para que esos pecados rojos sean vueltos como la nieve, para que esos pecados como el carmesí sean como la lana emblanquecidos. Y luego que esas piedras son blanqueadas, o sea, son el producto del trabajo que el Señor está haciendo cuando cada uno de nosotros determinamos pasar tiempo en su presencia. En esas piedras se escribiría la Torá. Qué precioso, hermanos. Qué maravilloso es el modelo de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero esas piedras eran piedras grandísimas, eran visibles al público a la entrada de Israel. ¿Cómo el Señor toma un gentil, un goy, para que sea un gentil santo? Le enseña a tratar con el pecado. ¿Cómo el Señor toma un gentil santo, para que se vuelva parte de un pueblo santo, la congregación? Aprende a pasar tiempos a solas con Dios en el altar. Y en ese proceso de escribir la Torá sobre esa piedra, esa persona se hace algo visible a otros, se vuelve un prototipo del varón perfecto que el Señor quiere llevar a cabo por la obra de su Espíritu en tu corazón y el mío. Por eso la oración del salmista respecto de la Torá: cuánto amo yo tu Torá. Si tú no permites que el Espíritu de Dios escriba la Torá en tu corazón y en el mío, y eso es parte del anuncio maravilloso del pacto renovado. Te lavaré con agua, pondré mi espíritu dentro de vosotros y escribiré en vosotros mis mandamientos para que andéis en mis caminos. Entre más Torah escribas sobre la piedra que simboliza tu vida, más visible serás y seremos como prototipo del Señor. Escribirás sobre ellas todas las palabras de esta Torah. Construirás entonces, paso 2, un altar. Estoy en el verso 6 del capítulo 27, perdón. Construirás el altar de Hachén tu Dios de piedras enteras. Vamos a devolvernos aquí. Erigirás en el monte Baal estas piedras que yo os mando hoy y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Hachén tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre estas piedras herramienta de hierro. Qué maravilla para que nos vamos al comienzo de una semana nueva con una visión clara del propósito de Dios en nuestras vidas. Primero, somos piedras blanqueadas, no sepulcros blanqueados, porque el Señor está trabajando por su espíritu el corazón nuestro para que sea blanco. Y en la medida en que lo está emblanqueciendo, está escribiendo la Torá en mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón. Allí dice que son piedras enteras, pero el texto hebreo lo que dice son piedras perfectas. Ahora, está explicando por qué son perfectas. El texto dice porque no se alzó hierro sobre ellas. ¿Qué es lo que hace perfecto? Es que no se alzó piedra sobre ellas. Porque el hierro en la escritura es sinónimo de muerte. El hierro en la escritura fue creado para destruir. Por eso cuando Pedro, Kefa,
cogió su espada de hierro y le tumbó la oreja al guardia. Mashiach le dijo, el que a hierro mata, a hierro muere, porque el hierro mata. Las piedras son perfectas porque no se alza sobre ellas hierro. A cambio, dice el altar, piensa en el altar del sacrificio. El altar fue diseñado, fue construido para dar vida, para producir vida, porque en el altar se coloca un cordero en reemplazo a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros que debe morir simboliza ese cordero, y al morir ese cordero, ese corbán perfecto, el Mesías, nosotros tenemos vida. No solamente somos piedras vivas con la Torá escrita en el corazón, también somos altares. Fíjense en el mundo de hoy, mis amados, todo lo que se opone a la palabra de Hachén. Hoy todo se opone a la palabra de Hachén. Hoy se aboga por los derechos de reproducción, evitando mencionar la palabra aborto, pero eso es muerte. Hoy se usan bloqueadores de la pubertad y se utilizan cientos de millones de dólares del presupuesto federal para hacer a niños y a jovencitos cirugías de revertimiento de sexo. Eso es muerte. Muchos niños mueren con esas medicinas y luego los que no mueren se suicidan por la confusión. Por eso el mundo hoy se opone a la palabra de Hachén. Nosotros somos un pueblo prototipo que no tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el altar, donde un cordero tuvo el poder de poner su vida para volverla a tomar. Y nosotros, como congregación, en donde el Señor está trabajando, tenemos un llamamiento a recorrer con paciencia el camino que tenemos por delante, empezando como gentiles, dejando que el Espíritu de Dios nos convierta en gentiles santos, nos haga parte integral del pueblo santo y junto con todos nosotros, por el proceso del discipulado, Él forme prototipos de Mashiach que puedan ser visibles a otros porque tenemos la Torá escrita. El apóstol Pablo nos anima en Primera de Pedro 2:5 para que oremos. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual. Camino a Sion es una casa espiritual, donde el Señor está transformando gentiles para que seamos santos. Nos está enseñando a vivir como pueblo, nos está enseñando a amarnos, a reconocernos. Nos ha dado una familia espiritual que es una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Esta tarde, esta porción de la Escritura maravillosa nos da un panorama de comienzo a fin de lo que Él empezó a hacer en nosotros. El apóstol Pablo dice, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Hermanos amados, el Señor empezó en nosotros una buena obra
la perfecciona de muchas maneras, nos pone ante muchos espejos que nos permitan evidenciar en dónde vamos con Él. En esta tarde, no entiendo por qué en su soberanía toma el tema de la ofrenda, del bicurín, del rechit, como un acto que declara que estamos convirtiéndonos en un pueblo especial. Qué maravilloso es el Señor. Cada uno de nosotros, para entrar a orar, si tenemos la nota, gentil, ¿en dónde estoy? Gentil santo, pueblo santo, hombre o mujer prototipo, qué aspiración más grande. Examina nuestro corazón, Señor, oremos. Órale al Señor, órale a Dios, que en su bondad y en su amor usa su palabra tan preciosa para darnos este panorama tan especial de lo que Él comienza a hacer en una vida. Piensa, mi hermano, que no tenemos nada de qué gloriarnos, que no hay nada de lo que tenemos en Él, unos más y otros menos, unos con más y otros con menor entendimiento de estas cosas maravillosas que corresponden a la vida y a la piedad. Cosas preciosísimas que corresponden a la vida y a la piedad. Cosas incorruptibles que Él nos ha entregado y nos está entregando. Piensa con gratitud en tu corazón nuestro origen, tu origen, y reconozcamos que en nosotros no hay virtud alguna, no hay nada que nos haga calificar. El Señor dice en su palabra que miremos el hueco de la cantera de donde Él nos tomó. Piensa en tu origen. Heredamos una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Nuestra idiosincrasia familiar, sin Torah, sin mandamientos, en conflicto, en pecado. La Escritura dice, en pecado me concibió mi madre. Somos miembros de una raza caída, pero a Él le plació, por el puro afecto de su voluntad, escogernos. Dale gracias, dale gracias. Mírate en el espejo del lavacro. ¿Cómo reconoces cuál es tu imagen de Dios? ¿Puedes confiar en Él? ¿Puedes depender de Él? ¿Puedes creer que puedes expresar gratitud por lo que Él ha hecho?
¿Te puedes desprender de lo que has trabajado con tanto esfuerzo o crees que es potestativo de ti? ¿Puedes confiar que al entregar hay un Dios que cumple sus promesas? ¿Puedes reconocer que hay cosas que aun cuando tú y yo las producimos, son rechit, son bicurín y son consagradas a Chen? ¿Las apartas? ¿Podrías declarar al entregarle a tu sumo sacerdote Machiach para que las mesa, las balancee allí en la presencia del Señor, y puedes declarar tu confianza en Él, tu obediencia a Él? Qué prueba maravillosa de confianza en Elohim. Qué cerco maravilloso Él ha puesto en nuestro corazón contra la ambición, la codicia, la avaricia, el egoísmo. Y qué evaluación poderosa de cómo está nuestro caminar con Él. Puedes confiar en que Él hizo un juramento irrevocable, que no tenía otro mayor por quien jurar. Por eso la Escritura dice, por nada estéis afanosos. El afán es una expresión clara de desconfianza en Dios. Por nada estéis afanosos, hermanos. Sean conocidas vuestras peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Él nos dice hoy claramente, sean vuestras costumbres sin avaricia. La única manera de expresar libertad de avaricia está expresada en estos versículos de capítulo 26 de Devarim, que expresan que reconocemos nuestro origen y que de no ser por él, no habría pan sobre nuestra mesa, no habría recursos, pero cada que tomamos lo consagrado a él, estamos siendo partícipes de la generosidad de él, que no escatimó su propio cuerpo, sino que lo puso en el madero. Abraza con alegría el sentido de misión y de destino que Él te ha dado. De gentil a gentil santo, de gentil santo a pueblo santo, de pueblo santo a pueblo prototipo. Oh Señor, que tú puedas tomar de lo que somos para reflejar a otros tu poder, tu presencia, que somos piedras. Dile, escribe tu Torah en mi corazón, escríbela, que no me resista a tomar tiempo. Sé que tengo horarios, fatigas, pero necesito tiempo para tu palabra. Bendice a Dios por lo que Él ha hablado a nuestro corazón esta tarde. Bendícelo.
Espero que Él haya hablado a tu corazón, como igualmente ha hablado al mío en la medida que estuve estudiando esta porción para compartirla.